¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz. Hoy es lunes 12 de junio del 2017 y arrancamos la semana con la mirada puesta en lo que ha sido el fin de semana, en esa marea, si me lo permiten, rosa, una marea, más de 6.000 mujeres. Ayer recorrieron las calles de Vitoria-Gasteiz en esa forma de dar visibilidad, ahí tienen, a una enfermedad como es el cáncer en general y en especial el de mama. Y la verdad es que es una fiesta, para mí es una fiesta, sinceramente, porque cada vez que me acerco a ver esta carrera todos los años, la verdad es que es muy emotiva. Y ayer de forma muy especial, porque entre todas estas mujeres, ayer había un grupo de mujeres que corrían con la foto, incluso algunas ahí tienen, ese homenaje a Clement. La verdad es que, bueno, desde aquí también sumarnos a ese homenaje que le hicieron a Clement ayer, con la cual yo he coincidido con ella, no nos conocíamos, yo creo que nunca llegamos a intercambiar ningún tipo, o sea, más bien de un hola y un adiós, creo que no intercambiamos ni una conversación, pero sí que es verdad que con ella coincidí en muchísimas carreras que se hacen en nuestro territorio y algunas fuera de aquí también coincidí con ella. Y incluso tengo una foto que hace poco Julio Roca subía a su Face, en el que se le ve a Clement subiendo una de las últimas carreras que también hice yo, pues por cuestiones varias de salud, que no he podido correr durante este último año. Bueno, pues ella justo va adelante y yo justo aparezco justo pegado detrás de ella. Y fue, yo creo que es la última carrera que yo por lo menos compartí con ella, Y ayer cuando vi que, bueno, pues que muchas mujeres llevaban su foto en homenaje y en recuerdo a Clement, pues me quise sumar, y desde este 2.5 Gasteiz, desde esta casa nos queremos sumar también a ese recuerdo a esta gran corredora, que nos dejó hace muy poquito, bien poquito, y que, bueno, pues desde aquí hay nuestro beso y abrazo fuerte para ella donde esté y para su familia especialmente. Bueno, pues eso, que motivo, recuerdo, una carrera importante, todo por intentar trabajar, recaudar dinero para la investigación contra el cáncer, que, bueno, ayer además se sumaron más ideas, ¿no? Porque también el 016 estaba en la camiseta, todas las mujeres portaban ese 016 en su dorsal. Bueno, pues un número importantísimo, teniendo en cuenta que, bueno, pues contra el maltrato y la violencia de género, evidentemente, también hay que pelear, evidentemente es una lacra en este país, un país en el que todavía no, y lo digo con palabras mayúsculas, todavía no son capaces los políticos de llegar a un pacto de Estado para luchar contra una lacra de esta índole. Bueno, sí que es verdad que ayer también les decíamos, este fin de semana les anunciábamos que, bueno, vamos a hablar de esa oficina que se ha abierto hace nada, creo que va a hacer un mes en breve, si no lo ha hecho ya. Una oficina que va a atender, ¿no?, a las víctimas de la violencia contra el franquismo, realmente en Álava. Creo que la oficina está abierta hasta el día 31 de agosto aquí en Álava y luego va a ser itinerante, absolutamente por toda la provincia, que nace de un acuerdo, de un pacto entre el Euskal Herria Bildu y las Juntas Generales, en este caso el Partido Nacionalista Vasco, que se ha puesto en marcha, repito, creo que no sé si ha cumplido, ahora nuestra invitada nos va a aclarar si lleva justo un mes o por ahí andará, o va a cumplir el mes en breve, pero sí que es verdad que, bueno, aquí nos hemos congratulado de que esta oficina funcione en Gasteiz. Creo que Joseba Asirón va a estar este próximo miércoles aquí en Gasteiz, además en el Plaza de la Provincia, para aportar, ¿no?, poner encima de la mesa su experiencia en Pamplona con la oficina, de cómo ha funcionado la oficina en el tiempo que lleva funcionando ahí en Pamplona. Pero Joseba Asirón estará el próximo 14 aquí, este miércoles, creo que coincide el miércoles 14, estará aquí en Gasteiz, en la Plaza de la Provincia, bueno, para hablar de ello. Bueno, tenemos con nosotros a Sara Hidalgo, que es historiadora de la UPV, además de ser doctora en ciencias políticas, y además es la responsable, creo que es la responsable de la oficina en Gasteiz, aquí en Araba. Sara, buenos días. ¿Qué tal? No sé si lo he dicho bien. ¿La responsable de la oficina, sí o no? ¿Sí? Sí, yo soy la que está al frente de la oficina, aunque bueno, el proyecto es mucho más amplio y el responsable
entre otros es el profesor Mikel Izpuru. Mikel Izpuru, que sí. es el coordinador de la oficina. Sí. Sara, yo decía, una oficina, aquí nos hemos celebrado, aquí lo hemos celebrado por todo lado, que además hoy mis compañeros que están acompañándonos en el tertulia de los lunes, creo que además ya hablamos de la oficina hace un tiempo, cuando se inauguró la oficina, y todos aquí dijimos hablamos de la parte positiva, ¿no? de que esta oficina se ponga en marcha. ¿Cómo ha sido, Sara, el arranque de la oficina? ¿Cuál es desde tu perspectiva? ¿Cómo estás viendo el arranque? ¿Tú crees hay gente que se está acercando? ¿Qué testimonios está recabando, Sara? Bueno, pues la oficina no lleva un mes, lleva una semana. ¿Una semana? Sí. Yo pensaba que había sido, fíjate, yo pensaba que se había presentado a principios del mes. Sí, bueno, se presentó... A finales del mes pasado. Sí, abrimos el día 1 de junio y bueno, que cayó en jueves y por lo tanto, pues todavía el viernes todavía no hubo muchas llamadas y cuando hemos empezado fuerte ha sido el lunes pasado. Por lo tanto, fuerte, llevamos una semana. Y bueno, pues la verdad es que está llamando muchísima gente. Está teniendo muy buena acogida, llama gente para preguntar, pues a ver si su caso, ¿no? lo podemos, bueno, pues llevar, ¿no? en la oficina. Prácticamente todos los casos, por supuesto, se han acercado a nosotros o tienen cita para acercarse. Y bueno, pues la verdad es que está siendo muy positivo, está teniendo muy buena acogida. ¿Estás tú sola en la oficina ahora mismo? ¿Tú sola? Sí, efectivamente, estoy tú atiendes el teléfono y tú recibes personalmente las citas que van llegando. Eso es. Desde que habéis abierto, sí. ¿cómo en Crescendo, cómo ha ido? Es decir, ¿cómo es primero, cuando te llaman, la percepción que tú tienes de aquel que te llama? ¿Realmente te llama como buscando una ayuda realmente en ese sentido o realmente te llama por curiosidad y por saber si, como bien decías, puede que mi caso pueda ser o no? Y en este caso, diferenciar los dos. ¿Cuántas llamadas tiene sentido de curiosidad y cuántas ya de efectividad, de casos concretos? La verdad es que prácticamente todas las llamadas que he recibido era gente que realmente quería que su caso se tratara y sabía que se podía tratar, porque nosotros vamos hasta el año 77. He tenido bastantes casos, ¿no? de gente pues, que fusilaron al padre o al tío durante la guerra civil. Sí. Y bueno, luego hay algún otro caso pues, bueno, de represión durante los años 60, algunos casos del 3 de marzo y bueno, la verdad es que todos los casos los he podido tratar, sí. En la actualidad, hablas del 3 de marzo, efectivamente, que sí que es verdad que uno de los puntos importantes de esta oficina es precisamente tratar estos casos. ¿Habéis hablado ya? ¿Se han acercado ya por la oficina, digamos, miembros de la asociación del 3 de marzo? Sí, yo ya he entrevistado a 2 personas. ¿Cuál es la percepción que tienes de ellos? Bueno, estas caso en sí, no de ellos, sí, caso, concretamente las 2 personas que se han acercado ya están llevando su proceso, por lo tanto ya tienen el relato un poco más, si se me permite la expresión, intelectualizado, ¿no? Es decir, saben muy bien qué es lo que está ocurriendo, saben cómo llevarlo, ¿no? Ya traen documentos, ¿no? Pues porque ya ha habido algunas investigaciones previas. No así, por ejemplo, casos de la guerra civil, ¿no? O del año 37, 38, ¿no? En el que te viene igual una persona y te dice, mira, yo sé que mi tío desapareció en el año 38 y no tenemos nada, ¿no? Como mucho tenemos un documento de desaparecido que nos hicieron a los 10 años, pero no tenemos nada, ¿no? Entonces, claro, ahí sí que la entrevista realmente es muy corta, ¿no? O sea, dura máximo pues, 5 o 7 minutos, ¿no? Pues porque no tienen nada que contar y a partir de ahí hay que reconstruir, ¿no? ¿Reconstruís? Bueno, eso será la segunda parte, eso es, cuando tengamos ya todos iremos a los archivos a recabar información. Y en cambio, por ejemplo, con el 3 de marzo, pues ya lo tienen mucho más reconstruido, vamos a decir, ¿no? Esa segunda parte que me interesa mucho, en esa segunda parte, quiero decir, la labor de investigación es fundamental, evidentemente, pero ahí hay que buscar colaboradores. Obligatoriamente, es decir, ahí están las iglesias donde puede haber muchos registros, evidentemente, los registros propiamente dichos también, de alguna forma. Quiero decir, con la iglesia hemos topado de alguna forma. Sí que es verdad que en algunos sitios donde la oficina existe y están ya en esa segunda fase, puede ser Pamplona en este caso, sí que es verdad que se encuentran con problemas de esta índole. Sabéis que vais a tener que pelear mucho, ¿no? Para poder demostrar muchos de los casos, ¿no?
Efectivamente, sí que es verdad que para el caso Alavés hay bastantes investigaciones hechas por historiadores. Lo que es hasta el año 45 más o menos está ya bastante trillado el asunto. También hay un informe, ¿no?, sobre el 3 de marzo y luego, bueno, quedarían ahí todo esa gran parte, ¿no?, de los años 50, 60, ¿no?, hasta el 76, en el que no está tan trabajado, pero bueno, yo creo que, bueno, yendo ¿no?, pues como investigadora, pues nos tienen que dejar, ¿no? Seguro, ¿no? Bueno, espero que sí, ¿no? Los archivos espero que tengan una buena disposición y sí. Es decir, sí que es verdad, ¿no?, que habrá mucha gente que os esté llamando con ganas de saber dónde están sus familiares, como bien decías, y en algún caso que sabiendo dónde están, bueno, exhumar esos cadáveres, que se les devuelvan, ¿no?, realmente los cuerpos a las familias, ¿no? Personalmente, para ti, Sara, ¿qué está suponiendo ese trabajo? ¿Qué está? Suponiendo ese trabajo para ti. Bueno, por supuesto yo como historiadora, claro, la objetividad es lo que prima, ¿no? Luego ya como ser humano, pues, bueno, pues se acercan a ti personas que han vivido experiencias realmente difíciles, traumáticas, ¿no? O sea, yo puedo decir, ¿no?, que hay gente que incluso todavía 80 años después, ¿no?, cuando te cuenta lo que, bueno, el relato que te viene a contar, ¿no?, pues todavía lloran o todavía se les ve, ¿no?, una congoja, ¿no?, un silencio, ¿no?, profundo, ¿no? Y realmente eso, pues bueno, bueno, es quizás duro, ¿no?, de verlo frente a frente, pero bueno, también es bonito, si se me permite la palabra, pues ver cómo esa gente pues está viendo que se les reconoce, ¿no? Eso es, que alguien les escucha, alguien de las instituciones, claro, no, pues, no como antes, sí, ¿no? Igual sí. En la familia, lo que sea, ¿no? Y en ese sentido pues es gratificante ver cómo hay gente que te dice, joder, pues ya era hora, ¿no? Porque yo lo único que quiero es saber, ¿no? O sea, tendrás ganas, digo, una vez que hayas recabado todo tipo de, digamos, de testimonios y de información, tendrás ganas también de comenzar esa segunda parte enriquecedora profesionalmente, por un lado, y personal por otro, evidentemente, porque habrá casos como puede ser el que me comentabas ahora, en el que en un momento determinado te pueda incluso, bueno, tocar más, ¿no?, el corazón y quieras de alguna forma como historiadora aportar y poder ayudar, ¿no?, de alguna forma. Esa parte tiene que ser súper importante. ¿Cómo va a ser, digamos, o cómo está siendo ahora mismo, digamos, la percepción que se tiene desde la institución con respecto a la oficina? Es decir, ¿los partidos se han acercado a ti, han hablado contigo, algún partido no? Es decir, al margen de que Euskal Herria Bildu y Partido Nacionalista Vasco, ellos ya llegaron al acuerdo para arrancar la oficina, por ejemplo, ¿Podemos acercado? ¿Cómo van los estudios? ¿O el Partido Socialista? ¿Te ha dicho alguien algo? ¿Te ha preguntado algo? Yo solamente estoy con las personas que me vienen. O sea, todavía nadie se ha acercado interesándose para ver bueno, pues cuál es la percepción que se tiene, ¿no? Sí, bueno, las personas de Diputación que llevan esto, por supuesto los técnicos y algún político también se ha acercado a ver qué tal íbamos, pero bueno, yo solamente puedo hablar de mi labor como trabajadora, vamos a decir, de la UPV y de las personas que se me han acercado. Sara, hablábamos fuera de cámaras, antes de que llegases tú, hablábamos, Xabier Añua y yo hablábamos de, bueno, el papel tan importante que han tenido los historiadores a la hora del relato, ¿no?, de relatar. Sí. Y cómo unos han sido de parte y otros también han sido de parte, ¿no? Es difícil para un historiador, como tú bien decías, bueno, ser, no sé, justo a la hora de analizar los datos de ambas partes y ponerlos encima sin que te toque la fibra política personal. O sea, ¿eres capaz de abstraerte realmente de este punto o no? O a veces las influencias pueden, personales, tus vivencias personales, lo que ha sido tu familia política, tu familia, tus amigos, tu entorno, ¿puede influir en un momento determinado en el relato? En tu caso, ¿podría? Como ha sido en otros casos, ¿podría serlo o no? Yo hablo por mí, nunca debe influir. Es decir, el historiador tiene que ser absolutamente imparcial, absolutamente riguroso en la reconstrucción y absolutamente objetivo. Puede ser, ¿no?, que cuando tú eliges un caso de investigación, ahí quizás sí estás siendo parcial, es decir, tú puedes tener un interés personal en este tema y no en otro. Pero una vez que tú te metes en el tema, la Sara historiadora, vamos a decir,
no tiene nada que ver con la sala ciudadana, ¿no? Tiene que ser rigurosa y bueno, si hay algo que no le gusta, pero lo tiene que poner, ¿no? Porque si han sido esos los hechos, pues han sido esos los hechos, ¿no? Por supuesto que, claro, tienes tú tus sentimientos personales y tienes tú como ciudadana, ¿no? Pero cuando yo estoy en la oficina y cuando yo escribo, procuro, ¿no?, ser lo más rigurosa posible. Es curioso porque, verás, cuando hablábamos, Xabier y yo, sí que es verdad que, como hemos hablado más veces de la figura del historiador, lo importante que sois los historiadores, realmente para esclarecer y investigar y sobre todo darnos, a los que realmente no tenemos esa oportunidad, darnos la visión, ¿no?, del hecho, ¿no? Y fíjate, yo me encontraba con que, por ejemplo, una de las noticias que me chocó mucho fue un informe del Consejo Europeo en el que hablaba de que abroncaba a España por abandonar a las víctimas del franquismo, ¿no? En este mismo informe, al que hago alusión, si lo lees, está en inglés, pero no creo que sea un problema. Hay un momento en el que habla del papel del historiador, ¿no?, del papel de aquel que relató y que además llegó a mentir, ¿no?, para tapar, ¿no?, ciertas vergüenzas, ¿no? Sí que es verdad que este es un informe, pero hace poco también leíamos el de Naciones Unidas, ¿no?, que también criticaba, ¿no?, la tibieza de España ante los hechos del franquismo, ¿no? O sea, quiero decir, estamos hablando de órganos súper importantes que le abroncan a España por no hacer nada, ¿no? Y por no, sobre todo por no reconocer, ¿no?, a las víctimas del franquismo, ¿no?, y reparar realmente el dolor, ¿no? ¿Cómo, es decir, en este punto es en el que está la oficina? Yo entiendo que es donde parte la oficina, ¿no?, esta oficina de víctimas del franquismo, ¿no? ¿Somos conscientes de que en España no se quiere hacer nada? ¿Somos conscientes de que España, que el gobierno, por ejemplo, en este caso de Mariano Rajoy, mira para el otro lado y bueno, hace oídos sordos y no quiere saber nada? Y bueno, no voy a hablar de ciertas declaraciones de algunos dirigentes del Partido Popular, ¿no? Pero ¿somos conscientes de eso? ¿Somos conscientes del daño que estamos haciendo a la sociedad, que ha tenido y tiene a sus seres más queridos en las cunetas? Bueno, yo hablo por mí, yo sí soy consciente y desde luego a mí cuando se me acerca a la oficina gente de cerca de 90 años diciéndote es que me queda poco tiempo y yo necesito saber qué pasó con mi padre, pues realmente eres muchísimo más consciente, ¿no? O sea, eso es una cosa tremenda. Yo creo que ahí, obviamente, ¿no?, los historiadores tenemos que hacer nuestra labor junto con las instituciones que al final, pues bueno, también tienen que proveer de fondos a este tipo de iniciativas y a los historiadores que las reconstruyen, ¿no? Pero lo que está claro es eso, ¿no?, que para mucha gente se le está acabando el tiempo, ¿no? Oye, Sara, esta oficina está hasta el día 31, creo que lo he dicho bien, hasta el día 31 de agosto está en Gasteiz, sí. Y a partir de ahí va a recorrer toda la provincia, ¿no? Sí. En este itinerario entiendo que están fijados localidades muy concretas en las que realmente además se sabe, ¿no?, que realmente ahí hubo realmente mucha intencionalidad, ¿no? Sí. Muchos asesinatos, si me permites el término. ¿Cuál es la perspectiva que tenéis desde ese punto de vista a nivel provincial? Pues la misma que tenemos aquí en Vitoria. Esperamos que se acerque el mayor número de gente y, bueno, pues seguir reconstruyendo. Sería fantástico que te sintieras desbordada, ¿no?, para que hubiese más gente, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Trabajando contigo, la verdad, ¿no?, es que sí. ¿no? Y de hecho puedo decir que tengo la agenda completa esta semana y la que viene, o sea... Presupuesto son 25.000, creo que he leído por algún lado, he leído que son 25.000 euros. A mí se me hacía poco, cuando lo leí me pareció y dije, 25.000 euros solo para esto, me parece un poco, no sé, es un poco como justificar la oficina, ¿eh? Es la sensación que me da desde fuera. Tú hablas de un presupuesto y de una apuesta, esta es la primera parte, es la primera fase, habrá una segunda fase, incluso una tercera fase. Entendemos que el compromiso político debería de ir más allá de lo que es hasta ahora esos 25.000 euros, porque si no es como pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Yo desconozco esa casuística, pero bueno, espero que podamos seguir realizando este trabajo, claro. Qué baja. La verdad es que Sara, claro, es que yo le comprometo demasiado. Y sé que no puede decir más de lo que hace. Claro, es su trabajo, al final. Ella lo que quiere es intentar ayudar a todos aquellos que tienen algo que contar con respecto a lo que fue la represión franquista. Ya, bueno, pues ahora en nuestro territorio, pero evidentemente hemos visto cómo esta oficina se ha puesto en marcha en muchos lugares de España, ¿no?
Y repito, este próximo día 14 va a estar aquí en Gasteiz, bueno, Joseba Sirón, que es el alcalde de Pamplona, precisamente contando su experiencia en Pamplona, que por cierto debió ser un éxito rotundo, y está en esa segunda fase ya también, lo cual quiere decir que a mí me alegra mucho y además creo que con mayor presupuesto que el de aquí, o sea que a ver si tomamos nota y hacemos que esa oficina no sea solo para cubrir el expediente y decir qué majos somos, qué bien lo hacemos, qué acuerdos hemos llegado unos y otros para poner en marcha. No, esperemos que el compromiso vaya mucho más allá, que se pueda investigar y desarrollar, evidentemente, y sobre todo, más importante, bueno, cumplir realmente con el compromiso que se tiene desde la institución, como bien decía Sar, porque es verdad, es la institución, por fin es la institución la que se preocupa, bueno, y somos capaces, de alguna forma, de darles, ¿no?, a las víctimas lo que se merecen, que es reparación y memoria, seguro. María Sorrutia, Egunon. Pues Sara, ¿qué te voy a decir? Ya presentar al resto, Xavier, ¿qué tal, Añúa? ¿Qué tal? Esperanza, Molina, ¿qué tal? Buenos días. Hola, José Ramón Berzosa, se me va la pinza. Egunon, buenos días. Bueno, ¿qué le quieres decir a Sara? Nada, que me parece que la labor que se ha empezado a hacer es una labor, vamos, que se tenía que haber hecho hace muchos años, que lo vas a pasar muy mal, pero yo nada más te deseo eso. Adelante, Aurrera. Gracias. De verdad que sí. Y a mí lo que me parece interesante de todo esto, ya sé que Joseba dice que no tenemos que alargarnos, es que todo esto se llegue a publicar y que la gente joven, toda esta gente joven nuestra, sea consciente de todo lo que ha ocurrido a nivel de toda la época del franquismo, que fue muy larga, que fue muy larga. Efectivamente, eso es fundamental, ¿no? Sí. Porque uno de los problemas que hay ahora mismo, ¿no?, en este país es que no se conoce muy bien lo que ocurrió y bueno, pues el desconocimiento del pasado es muy peligroso para el futuro, claro. ¿Por qué no 70? ¿Por qué vas hasta el 77? Hasta la ley de amnistía. Hasta la ley de amnistía, eso, ¿no? claro. Me imaginaba, ¿no? Pero, eso bueno, es. Sí, correcto. Una ley de amnistía que algún partido debería de decir algo más, ¿no? Que es un proceso, por cierto, y me estoy refiriendo al Partido Socialista. El Partido Socialista que además es quien pone en marcha la ley de memoria, ¿no? Y quien además la presupuesta con 0 euros, o sea, la saca adelante, lo recuerdo perfectamente, además yo lo critiqué duramente, porque saca adelante una ley que efectivamente era necesaria, pero por eso decía que no nos quedemos en un mero hecho de 25.000 euros y aquí ya hemos hecho mucho. No hemos hecho nada, es el arranque y espero que esto tenga una continuidad mucho, en el tiempo muy larga y de mucha investigación y de poner testimonios encima de la mesa e informes y trabajar por cada una de las víctimas. No vale ahora ya las medias tintas, ¿eh? Y eso que la UPV aquí, como has dicho tú, ha hecho un gran trabajo. Un gran trabajo, sí. Pero ahí nos quedan unos años anteriores que podemos hablar mucho. ¿Saber? De los 50 a los 60. Yo quiero decir, como Nieves, estamos más que encantados, por mucho que sea ya muy tarde, han pasado 75 años. Aquí los que estamos vivimos la guerra y la posguerra, y nadie nunca nos ha preguntado nada, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo en que la UPV haya hecho mucho en este tema. Hombre, ha hecho un trabajo, sí, no digo mucho, pero ha hecho últimamente un trabajo. Yo he visto libros publicados y eso, que son una auténtica falacia, que no se corresponden para nada con la realidad. Que son tendenciosos. Todo absolutamente tendenciosos, que lo hemos vivido. A nosotros no nos van a poder engañar. Es que los archivos dicen no sé qué y dicen no sé cuánto. Nosotros estábamos allí, y lo que se ha escrito, y se puede decir los nombres de los historiadores e historiadoras que lo han hecho una auténtica falacia de lo que fue la represión en Vitoria. Yo creo que cuando se habla ahora de esta recuperación de la memoria histórica, todos estamos realmente satisfechos. Pero se debería servir también para reconstruir no solo los temas individuales, sino colectivos. Porque las víctimas fue todo un colectivo humano, un colectivo enorme, que vivimos años de silencio y de miedo. Muchos años de silencio y miedo. Recordad vosotros en vuestra infancia que no se podía hablar de esto, que había miedo. Tabú. No pudimos oír hablar de eso, sin embargo lo veíamos, lo teníamos delante, ¿no? Y de eso es muy difícil recogerlo,
pero para recogerlo no hay que ir a los archivos. Los archivos eran todos en ese momento, en los pueblos, en todo, de los alcaldes franquistas, de todo eso, y la realidad no la reflejan ahí, y ahí ocultado todo lo que había que ocultar, está ocultado. Yo creo que hay que ir a la tradición oral de mucha gente que vive y que ya dentro de poco no va a estar. Y a eso no se ha recurrido. Pero bueno, esta oficina que se ha abierto me parece que es un paso adelante gigantesco. Yo estoy muy contento de todo eso. Y poner la realidad, pero no del ciudadano individual, que sí, que también, pero la del ciudadano colectivo que sufrió todo aquello. ¿Puedo? Sí, Nada. sí. Pero yo quiero que hables con Sara, no quiero Ya, que no, hables de pero vosotros. bueno, yo por ejemplo recuerdo desde Eusko Ikaskuntza de Álava se sacó una beca, bueno, la saqué yo en este caso, de memoria histórica, y la hizo un chico de aquí de Vitoria, y lo que hizo fue tomar testimonios orales. Eso está publicado. Eso es otra cosa. Eso está publicado. Sí. ¿eh? Esos Entonces, testimonios ahora los tenéis ya encima de la mesa, tenéis testimonios de... sí, vamos, yo creo que tienen que tener, que deben de tener todo. Y ahí sí que se hizo. Sí, yo conozco un libro que yo sé a quién. Y no sé si llegó a mucho más, ¿eh? Porque ya después ya eso no se ha seguido, cosa que deberíamos de haber seguido, pero... Le estáis tirando de las orejas a la UPV, que lo sepáis. Oye, De todos modos, bueno, lo que usted dice sí es cierto, ¿no? Que hay que ir a los relatos orales, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pues porque las vivencias personales son fundamentales conocerlas, ¿no? Para entender por qué la gente se comportó de una determinada manera, ¿no? Pero ello también tiene que ir acompañado de la labor archivística, es decir, son, ¿no? Dos patas, ¿no? De la misma... ¿Qué archivos? Cuéntame de qué la misma archivos mesa. son. los franquistas o ¿Qué los... archivos? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Ah, claro, los Sí, archivos sí. franquistas. Te puedo hablar de esos archivos franquistas, ¿eh? Porque es que la respuesta a una de esas cosas dijo, es que yo soy académica y no sé qué, no sé cuántos, como si los demás fuésemos tontos los que vivimos aquella época. Debíamos estar todos descerebrados. ¿A qué archivos fuiste? ¿Quién escribió aquellos archivos? Te puedo hablar de nombres y Yo apellidos. he dicho antes que Yo con eso estoy muy indignado. Cuando el Consejo Europeo le tira de las orejas a gobiernos, he dicho que dentro de ese informe, que es un informe muy extenso y está muy bien, que además yo aconsejo que se lean, se habla de esa parte de la historia contada, de cómo está contada. Y hablo de que hubo historiadores que contaron de parte la historia como interesaba en ese momento. Al final, esa frase de que quien cuenta las cosas y quien las escribe es el ganador, es verdad. El ganador es el que quiere escribir su historia. ¿Por qué? Porque es el que ha ganado y quiere que se reescriba o que se escriba como él ha visto su victoria. Nada de más. temas que se han escrito hace 4 días, ¿eh? Eso es lo más grave. Eso sí que es grave. Sí. Yo Eso es conozco lo grave. alguna cosa de esas, pero bueno, ¿sabes lo que me pasa? Que yo quiero creer que, por ejemplo, en este caso, en la oficina, en la que quiero creer Esa oficina, en la yo estoy figura, encantado. Es que quiero yo creer, creo que ese sí que fíjate, va a dar pasos adelante. quiero creer además en la Sí, figura de Sara, que seguro el que trabajo sí. de Sara, además, yo lo quiero poner en valor, si me permitís, porque a mí sí me parece que, además, se ve que la honestidad y las ganas de hacer las cosas y de reparar están presentes en este plato ahora mismo, yo lo tengo muy claro. Es decir, sí que es verdad que se va a encontrar con muchos papelones, se va a encontrar y con estamos papelones. incondicionalmente Está claro. con Sara. Sí, O sea, eso sí, está sí, claro. vamos, ¿eh? eso no- Nosotros vamos a escuchar a todas y cada una de las víctimas. O sea, el relato que nos cuente Ese sí, va a ser un claro. pilar fundamental. Pero por supuesto. pensar en el colectivo humano que no fueron víctimas directas que les han fusilado un padre, sino en todo el colectivo que sufrió aquellos años. Claro, por supuesto, a partir de ahí se hace una reconstrucción, claro, por supuesto. Porque no solamente te cuentan el caso de un fusilamiento, también viene gente, pues bueno, pues me han reprimido por esto, lo otro, es decir, los resueltos de la represión eran mucho más amplios. Importante Claro. expresión, ¿no? Acaba de decirlo, Sí. represión también, efectivamente. Ya no solo es aquel que sintió como víctima, ¿no? Sino también la represión. Esperanza. Hay muchas cosas, ¿no? En general deberíamos de conocer mejor, perdón, la historia general de España. Hay montones de acontecimientos que han ido configurando el país tal como es. Bueno, malo, regular, a cada cual tiene su opinión, pero es porque no somos dados al relato. Es decir, falta un relato verdaderamente objetivo. Es dificilísimo, por supuesto. Todos tenemos que hacer un esfuerzo de objetivación para poderlo
poner en práctica, ¿no? Pero incluso teniendo en cuenta eso, es que yo recuerdo, claro, es que los que estamos aquí somos como la Biblia, ¿no? Casi podemos contarlo. Bueno, pues yo por lo menos recuerdo muchísimo el afán del olvido. Las mismas personas que habían sufrido, y precisamente por eso, el olvido. Bueno, nosotros de niños comentábamos, a lo mejor, bueno, ya por ejemplo al empezar el bachillerato, que te decían, joder, mi padre no me deja hablar de esto, o cuando hacías alguna pregunta porque lo leías en el periódico o por lo que fuera, te decían los padres, los niños de eso no hablan, tú a jugar. Entonces, esa especie de culpabilidad de la víctima. A mí eso es que no sé ni siquiera cómo se podría, habrá que ser un psicoanalista, supongo, pero yo me preocupa mucho que habrá víctimas, hoy estoy pensando en una que acaba de dejarnos, que prefería que no se supiera. Prefería que no se supiera, ¿no? Curioso eso, ¿eh? Y eso es a mí me parece, y qué difícil será esto para poder separar el trigo de la paja, ¿no? Y saber qué era objetivamente lo que ocurrió de verdad. Pues, a veces la propia víctima no es capaz, porque incluso para poderlo soportar ha hecho ella misma su propio relato. Y el relato, y no quiere que sus hijos, precisamente por lo que ha sufrido, no quieren que sus hijos se enteren. Nada, tú a estudiar, que es lo que tienes que hacer. Tú vete a jugar, que los niños aquí no pintan nada. Entonces, a mí me parece que los niños españoles tienen el derecho a saber, tienen el derecho, y por eso debe de hacerse una memoria objetiva, casi más por los de fuera, por los que no habéis vivido esos momentos, que los hemos vivido, que llevan un tinte personal importante. En ese sentido, lo que dice Esperanza, cabe la posibilidad de que alguien llegue a la oficina, llegue y te cuente un relato y que transversalmente te cuente una historia que pueda llegar hacia otra parte, puedas llegar, o un vecino, imagínate, o un amigo que él tenía, puedes llegar a esa parte e intentar averiguar. ¿Deberíais de llegar y hacer ese tipo de información, buscarla transversalmente o no? Sí, bueno, a mí la verdad es que a la oficina sí que me han llegado muchos casos de gente que efectivamente, que dicen, no, en mi casa esto no se hablaba absolutamente nada, imagínate, yo que sé... Te castigaban sin merendar, se hablaba. Eso es, imagínate, ¿no? Le han matado, pues igual, un abuelo, entonces la abuela no decía nada, ya en la transición, en los años 80, la hija de ese señor al que mataron, o sea, la madre de la persona que está en la oficina, le cuenta algo y esa persona viene y aún así te dice, jo, mira, pero mis hermanos no están de acuerdo. Ya. Es decir, es bueno, eso ya pasó hace mucho. Ahora eso ya pasó. Divertiros y vivir sí, pero la es curioso, vida. ¿verdad? Porque... Sí, pero claro, hay que tener en cuenta, claro, al final cada persona es un mundo, ¿no? Cada persona codifica, ¿no? sus experiencias de una manera. Sara, y ¿vosotros podéis ir más allá o no? Imagínate que no quieren, pues en este caso, que los hermanos no quieren, ¿no? ¿Vosotros podéis seguir investigando o no? Nosotros, si nos viene una persona con un caso, eso es un caso. Vale, se quiera o no se quiera, vosotros seguís investigando. No, porque es la persona que viene a nosotros. Es decir, si una persona viene a la oficina y me dice, yo vengo a testificar, a pesar de que sus hermanos no quieran, pues eso ya es cosa de la familia, claro. Fantástico. Esperanza tiene un librito escrito sobre ese tema, que es una auténtica maravilla y sí que es objetivo. Los hijos de Eulogia. Y es un libro... Uno de los hijos de Eulogia, que eres el de tu marido. La hermana de tu marido. Un librito precioso sobre ese tema. Pues ya le podías regalar un libro a Sara. Pues no los he traído, pero te los llevaré. Te gustará. Es un libro, además, es un testimonio real. Sí. O sea, te decir que mira, es una cosa súper interesante y que igual leyéndolo igual... Sí, estamos nosotros precisamente en casa desde ayer, pues dándole vueltas a, fíjate, cuando contaban que les pasó esto, que les pasó lo otro. Es curioso. José Ramón. Bueno, ya habéis hablado mucho, ¿no? Yo primero quisiera dejar clara una frase que no va dirigida. Primero, mi enhorabuena en el sentido personal y luego a las instituciones, no tengo ninguna duda, pero hay una frase a mí que me da muchas vueltas en la cabeza. El problema del franquismo está en los límites del poder político. Esto que quede muy claro. Y hoy esos límites no se han roto, en mi criterio, para que nadie tenga ningún problema.
partiendo de esa frase, ya habéis dicho, y yo no lo hago más que confirmar, a mí en mi familia, lo único que me han hablado, no se habla de este tema, del odio no se habla. Punto. Yo he descubierto dónde estaba mi padre cuando se ha muerto. Punto. Nada más. Miedo, personas, Vitoria, ciudad pequeña, mucho más pequeña de lo que nos imaginamos en aquella época. Bien, pero no voy por ahí. Yo esto ya lo hemos dicho, yo creo que la felicitación en el sentido de avanzar en este camino, pero hay dos cosas. Primero, el franquismo no es solo del País Vasco. ¿Dónde están el resto de oficinas? Que lo piense todo el mundo. ¿Por qué en el resto de provincias, en el resto de comunidades autónomas y el Estado no hace absolutamente nada ni tiene ninguna oficina? ¿Existe miedo o existen personas políticas? Es una pregunta que no voy a contestar. La mía se puede deducir. Y yo, por último, tras esto, te quisiera hacer una pregunta. Me he quedado en un punto, que me ha tocado un poco el alma, en una frase que habéis estado comentando, los archivos eclesiásticos. ¿A qué os referíais con ese tema que me habéis cogido con un pie aquí y otro en los archivos? Yo me puedo referir al libro de Requiem por un campesino español, que creo que define muy bien exactamente la España de aquel entonces, ¿no? En Sí, la no, que pero ¿qué cura, archivos son? Déjame que esos? te cuente. Un cura, te voy a contar la historia brevemente, es una frase muy breve. Un cura da bautismo, Sí. comunión, Sí. casa y lo entrega a ejecutar. El propio cura. Ese cura, que se llama Mosé Millán, en un momento determinado, lo que hace es hacer un registro de lo que había sucedido. Un registro que solo él sabía dónde estaba enterrado, ejecutado ese al que dio bautismo, comunión, casó y luego mandó a ejecutar. Fíjate tú, y él hace un apunte en la iglesia, en un libro de registro de la iglesia, parroquial de un pueblo concreto. Ese señor es el único que sabe exactamente en claves, en unas claves muy concretas que solo la iglesia puede conocer, porque están los libros de registros de los asesinados y asesinatos en muchos lugares de España, y eso es el debate. Hay muchos debates ahora mismo en esos escritos. Los historiadores están encontrando con que van a pedir ciertos registros para poder contrastar informaciones que tienen, bueno, o no se dan, sí o se dan, o vaya usted a saber, incluso en algún caso, tirando de hemeroteca, el otro día me encontró con que en algún caso alguno llega a decir, no, si es que estos registros han desaparecido hace tiempo, o bueno, a saber dónde está, porque y luego aparecen. Resulta que un año después vuelven a aparecer. Dices, ahí va, pero si no había desaparecido esto. Bien, eso se llama poner, a eso le llamo yo, Joserra, poner palos en la rueda. Bien, no lo sé qué palos en la rueda hay, lo que sí te puedo garantizar es que los archivos de los pueblos, los conozco perfectamente, son un problema para todo, no solo para eso, para todo, pero que existen los archivos. La frase tal como se ha dicho, yo la he entendido como que había reticencias en estos momentos. Yo no he conocido esas reticencias, puede darse en casos, por supuesto. No niego. Yo no digo que todos los casos sean reticentes. No, pero cuidado, hemos hablado de archivos eclesiásticos, y en los archivos eclesiásticos no he visto reticencias a la hora de preguntar, he visto tachaduras, he visto muchas cosas, pero no he visto nada de eso. Joder, José Ra, una tachadura... No, pero es la tachadura... De un registro concretamente de una ejecución en no sé qué monte y esté tachado... Joseba, una cosa es que el archivo sea un problema y otra cosa es que el que hizo el archivo, la anotación del archivo, sea el problema. Eso sí que es cierto. Pero no el archivo está tachado, no uno, bastante más de uno, si fuera uno solo, No, me refería a la iglesia como tal, me ha preocupado, lo he dicho además clarísimamente. Lo he hecho yo, no he hecho Sara. No, pero cuando no ha habido respuesta muy hábilmente, una historiadora no tiene que responder a eso, me parece muy bien, pero realmente el problema de las personas es un problema distinto. Escucha, además lo he dicho porque Sara, cuando tenga toda la información, va a tener que ir a pedir muchos archivos y muchas informaciones. Y se va a encontrar con este problema. Además, me gustaría entrevistarla, en esa segunda fase, me gustaría entrevistarla de nuevo. En ese sentido me parece muy bien, porque he tenido dudas sobre el País Vasco, estamos en el País Vasco, porque si me preguntara sobre los archivos oficiales del resto de España, excluida alguna que otra provincia, te diría otra cosa muy distinta, que algunos ni se han abierto ni se pueden consultar. Ya. Pero eso es aparte, ha sido un tema muy concreto. Cuando se habla de archivos, se habla de archivos, y cuando se habla de personas que han escrito en los archivos, son miles de personas. Y eso es la única duda que tenía, me ha dejado un poco así, y ya he reconocido que me ha dejado un poco cortado. De todas maneras, para mí, el franquismo, tal como tal, hoy en día sigue vigente en la mente de gran parte de la población española,
no de la gente joven que ni sabe de qué estamos hablando en muchos casos. Este es el primer problema, porque no hay historia, no se ha querido hacer historia. Y, por otro lado, no hay una aportación por parte de la democracia en la cual se diga, vamos a abrir, vamos a usar la palabra archivos, ¿no?, los archivos generales, y vamos a empezar a hablar de todo este tema. Para mí, ahí hay un problema hoy en día, y ese problema no está solucionado. En el País Vasco me parece muy bien, y yo estoy totalmente de acuerdo. Navarra, perfectamente de acuerdo. No quiero hablar cuando hablan el de Asturias o el de Galicia, pero no quiero ni pensarlo. Pero bueno, estamos en algo en positivo, es un paso local de una comunidad. Bueno, yo creo, adelante. Yo creo que Álava ha mostrado siempre su compromiso, Álava y Vitoria concretamente, y los políticos y las instituciones alavesas y vitorianas han mostrado siempre su compromiso con las víctimas del 3 de marzo. Está claro que es una... Hace poco un historiador a nivel nacional, que no me acuerdo el nombre, siempre digo algo, siempre estas frases nunca me acuerdo del nombre, lo tengo que buscar, llegó a decir, ¿no?, que realmente donde deberíamos de empezar a curar las heridas del franquismo es en Vitoria. Es lo que dicen. O sea, aquí es donde hay que empezar a curar las heridas. Y aquí es donde no se están curando las heridas. Aquí estamos viendo que no se están curando las heridas. Es más, prácticamente la necesidad de esta oficina nace precisamente por fortalecer esa querella que sale de las primeras juntas generales. Y a partir de ahí es donde podemos empezar a establecer, digamos, los criterios que aunan a los ciudadanos y a instituciones en contra, evidentemente, de la represión, en este caso, como bien habéis dicho, de la represión y los asesinatos de la propia dictadura franquista. A partir de ahí, cada uno que haga lo que quiera. Pero escúchame, es que es el papel que tiene Sara. Para mí es el papel, que es un papel súper importante, y hay que poner en valor que realmente esa oficina lo que tiene que hacer es trabajar por esclarecer. Y ahondar más si cabe, evidentemente, en el esclarecimiento, evidentemente, de esta querella que se puso a través de las Juntas Generales. Bien, ¿tú crees que alguno de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos una duda sobre el 3 de marzo, que lo hemos padecido los cuatro que estamos aquí? No, los 5, yo también, ¿eh? No, yo no creo, te digo porque yo he padecido el 3 de marzo en mi familia. Entonces, yo el 3 de marzo no tengo ninguna duda, pero yo sí que creo que hay muchas cosas que hay que hablar, de que son de la dictadura franquista, que no son precisamente eso, sino que son, por ejemplo, los niños, que son otras muchas cosas, que surgirán temas, se dirán cosas, pero esa investigación es una investigación tremenda. Por eso he pensado que la Iglesia tenía algo que ver, por esa razón. No, la Iglesia ha salido porque yo he hecho ese comentario, mal, José Ramón, que siempre... A ver... No, que he pensado mal, pero yo no he dicho otra cosa. Pero además es que no ha sido Sara, he sido yo el que lo he dicho. Pero es que me interesa que lo entienda, que ella me oiga. Si es Sara lo sabe. Pobre Sara. Y luego hay una cosa que es clarísima. Estamos todos contentos de que Sara esté aquí. Yo le quería hacer unas preguntas. Y luego hay una cosa que es clarísima. No, Yo lo que quiero poner en valor es precisamente que la oficina va a servir para hacer una reconstrucción de lo que ha pasado, no solamente de lo que se ha estado hablando de que ha habido un fusilado concretamente en un lugar, sino de ese más amplio significado, ¿no?, de la palabra represión. Y por eso yo animo a todos los alaveses y alavesas que han vivido esto que vengan, porque es gracias a su testimonio que vamos a poder ir reconstruyendo y que para eso vamos a estar. Por cierto, 945-181-900 es el teléfono si quieren hablar con Sara. Repito, el teléfono es 945-181-900, ¿no? O el email, victimasfranquismo@araba.eus. Bueno, sí. Oye, una pequeña cosa que ya sé que puede parecer extemporánea. Hablamos siempre de víctimas del franquismo y nadie, nunca, en Vitoria ha hablado de los beneficiarios del franquismo, que lo tenemos muy clavado aquí. Hay familias que participaron sangrientamente de grandes nombres, en la represión y apellidos, y que hoy, 75 años después, sus descendientes disfrutan de fortunas enormes que se forjaron en eso. Y todos sabemos que el franquismo le dio la exclusiva del azúcar, la exclusiva del aceite, la exclusiva del carbón. Desde la exclusiva del carbón era el carbonero asesino famoso. Hay una parte así también de los beneficiarios del franquismo que convendría ponerlo... Ese tema es importante. Ese sí que es importante también. Es importante, es el complemento pero perfecto. Escucha, es importante simplemente para... Primero empecemos por para otro que tema. la historia sitúe ciertos apellidos, ¿eh? Sí.
ciertos apellidos. Que conocemos todos, además, Sí, sí. son públicos notorios. Sí, Por está, eso tenemos está que ir claro. a contarle a Sara, Y contarle todas todo, esas sí. cosas para que luego Sí, se sí. pueda continuar con esa investigación. Sin lugar a Porque dudas. si no, si esta parte nuestra que estamos aquí, que nos iremos, pues, oye, yo contra más Pronto, tarde mejor, pronto. pero estamos, Pasando de los estamos 80. muy en primera fila, pues después eso se va a perder. Eso se va a perder porque por mucho que les contemos, que de vez en cuando sí que se les cuenta a los hijos y es una forma también de que sean ellos conscientes, y lo son, ¿eh? Pero nuestros nietos no lo van a ser, ni muchísimo menos. Será un poco de oídas, pero lo demás, a mí me parece que ahí tenemos tenemos una labor que hacer muy importante, pero lo que sí hay que seguir, hay que continuar con esa oficina. Bueno, lo que sí es importante es que la gente se pase por ella, Y hacer se pase llamamientos, por Sara, ella, ¿no? Que la gente que nos esté viendo ahora, animarles a que se pase por la oficina, Por supuesto. que está en el número 5 de la Plaza de la Provincia, ¿no? Creo Eso es. es, sí. Hay un cartel fuera, o sea que está muy visible. Pues que se pasen, ahí lo tenemos, ese es el Efectivamente. cartel, esa es la imagen. Pues pásense por esa oficina que es Plaza de la Provincia número 5. La tienda de mi aitá estaba ahí. Claro. Era la tienda de mi Sí. aitá donde trabajaba Sí, mi suegro. tu suegro. Sí. Con mi padre Qué trabajaba pequeña es juntos. Vitoria. Sí, no, es cierto. Bueno, pues esa es la imagen de donde pueden acercarse para dejar sus testimonios, para irle a contar a la Sara, evidentemente. Si pueden aportar información, o sea, informes, datos, concretamente algún documento que pueda acreditar todavía más y que pueda avalar, que sirva de, digamos, de soporte a sus declaraciones, pues pongan, de verdad, cuanto más información y más soporte documental le lleven a Sara, aparte de su propio testimonio, evidentemente, mejor, evidentemente, ¿no? Pero si simplemente tienen un testimonio y tienen algo que cree usted que Sara Hidalgo, historiadora, responsable de la oficina, debe conocer, bueno, pues háganselo saber, porque ella, a partir de que se acabe esa vuelta por toda la provincia, pues comenzará esa segunda fase, ¿no? Que es la de empezar a reconstruir, ¿no? Y empezar a contar y a investigar, ¿no? Y eso es lo más importante, que no, sin lugar a dudas, es lo más importante, ¿no? Ahora estamos en la primera fase, pero para triunfar en una segunda fase se necesitan sus testimonios. Sara, digo bien, ¿no? Creo que el llamamiento es bueno, ¿no? De alguna forma, ¿no? Sí. ¿Alguna cosa que quieras decir? ¿Alguna cosa que creas tú que aquel que nos esté viendo ahora debe de saber con respecto a la oficina o que tú creas que pueda ser importante en un momento determinado? Bueno, pues poner en valor, ¿no? Que se haya puesto en marcha esta oficina, porque como bien habéis estado diciendo, es muy importante, ¿no? Que avancemos en la reconstrucción, ¿no? De un relato histórico, y por lo tanto, pues que por favor, que todas las personas que tengan algún testimonio de este tipo, que se acerquen, porque bueno, pues su testimonio es uno más para esa reconstrucción colectiva de la que hablaba usted. Una duda, te doy la palabra, Sí. Esperanza, pero una duda me acaba de abordar, y es la de, y sí, porque claro, aquí en el Bajo Deba, por ejemplo, y aquí en Álava también hay muchos inmigrantes que sufrieron la represión también, pero por ejemplo, en otras tierras que no son alavesas, ¿esos testimonios también son posibles? Bueno, ahí tenemos un poco... Nosotros estamos recogiendo testimonios de alaveses que fueron represaliados o de personas represaliadas en Álava, o sea que en principio sí. Podría caber, ¿no? Eso Digo, es. porque sí que es verdad que Sí, hay efectivamente. una masa de Sí, inmigrantes sí, muy sí. importante Pero se la que además llegaron aquí siendo represaliados, en algún caso, por ejemplo en Extremadura, en Andalucía. Entonces eso ya no tengo tan claro. Es represaliados alaveses o represaliados en Álava. Si alguien de fuera, pero que haya sido represaliado aquí, por Pero en el supuesto. caso que tú das ese testimonio, tú podrías dar traslado, por ejemplo, a la oficina de víctimas del franquismo, por ejemplo, si hubiera en Extremadura, darías, Sí, podrías sí, pasar si información. hubiera, sí, claro. El problema es ¿Cabría que no esa hay- posibilidad? ¿Pero cabría esa posibilidad? Sí. Sí, si la hubiera, sí. Es que es importante, es que me he acordado ahora que efectivamente que aquí Es que- estamos, es una población muy... Esa Pero inmigración el fue problema es que esto no consecuencia está de... tan institucionalizado, entonces la verdad es que no te puedo responder a eso. En cualquier caso, que llamen, porque cada caso, miramos cada caso. Me parece bien. ¿Qué, Esperanza? Sí, yo estaba muy interesada en el tema de la metodología. Es decir, bueno, primer metodología de información, de recoger y tal. Con esa información, ¿pensáis elaborar algún texto o qué pensáis hacer con eso? Efectivamente,
Bueno, la metodología que seguimos... Es la de investigación normal. Sí, bueno, es la de, por una parte para las entrevistas es la de la historia oral, es decir, que la persona, entrevistas abiertas absolutamente, que la persona vaya contando su relato, de lo cual se va tomando nota, y luego el objetivo efectivamente es elaborar un informe para la Diputación y una lista pues para que toda esa información pues pueda ser usada por la Y la Diputación. forma de extraer la información, Sí. la forma de extraer la información esa primera sobre la que luego vais a elaborar el trabajo ese, que ¿tenéis algún test previsto o os dejáis abierta? Efectivamente, la metodología de la historia oral que, Eso sí es importante, que yo la concretamente diferencia. sigo es, bueno, la persona viene, cuenta, a veces hay que tener en cuenta, ¿no? Como creo que lo decía al principio, ¿no? Que al estar hablando con personas que o lo han tenido eso ahí, no hay en la recámara de su cerebro mucho tiempo, o ha sido traumático, o bueno, Sí. cada persona Lo es cuenta de una un manera, mundo. sí. Entonces, bueno, pues igual hay una persona que durante 5 minutos te está contando otra historia, que igual tú no sabes muy bien ¿En qué va a por acabar dónde va, aquello? pero pum, es lo que explica, es lo que explica ese hecho que realmente te viene a contar. Entonces, bueno, pues yo en principio yo no tengo preguntas cerradas, ni muchísimo menos. Yo digo, bueno, cuénteme. Y a partir de ahí Ya. sí que Tú le puedes vas guiar luego un poco, interrogando pero... sobre un tema que hayas sacado superficialmente, a ver si puedes hacer más. ¿Perdón? No, que es que tengo un Es que no catarro. oigo bien. No, que entonces tú sobre eso vas modificando incluso el interrogatorio, ¿no? Por Eso, bueno, interrogatorio... Bueno, ya. Hombre, ya es que No, me he no es contagiado exacto. del ambiente. Es una conversación casi. Me he contagiado del ambiente. Pero sí, efectivamente, yo dejo hablar porque bueno, estamos hablando de, bueno, como ustedes Sí, bien sí, han sí. dicho y bien saben, pues de temas muy espinosos para mucha gente, entonces, bueno, pues... es que cada persona es un mundo, entonces, bueno, hay que dejarles hablar y hay gente que viene muy directa y otra gente que... Es que Esperanza es antropóloga, entonces le ha salido esa parte Claro, cuestionario le ha salido que siempre la tiene la vena. ficha. Le Bueno, ha es que salido la sobre vena. todo, cuando empiezas un trabajo me gusta saber en qué termina. O sea, ¿no? Sí, sí, Como, efectivamente. ¿cuál es el objetivo, la meta? Sí, efectivamente. Yo sí que apunto algunos elementos clave, pero bueno, porque precisamente de todos esos relatos y de esa diversidad es de donde luego vamos a sacar qué es lo que ocurrió ahí, ¿no? Esas sutilezas, ¿no? Que a veces ahí está lo interesante y a veces ahí puede haber muchas claves, ¿no? Bueno, Sara Hidalgo, historiadora de la UPV, además doctora en Ciencias Políticas y responsable de la Oficina de Víctimas del Franquismo en Álava. Gracias, Sara. Gracias Ha sido a vosotros. Un placer, ¿verdad? Además, estás sentada, o estamos los dos sentados con parte de la historia muy importante de nuestra provincia, sin lugar a dudas. Y que apoyaremos a Laura a A muerte. Sara. Perdón, a Sara a muerte. Muy bien, gracias. Sí. Y que, bueno, pues animar, evidentemente, a todos aquel que tenga un testimonio que pueda ser importante, que lo aporte, evidentemente, y animarte mucho, sinceramente, y que si necesitas personal, pidas. Que pidas y exijas, ¿vale? Y si no te hacen caso, nos lo dices, ¿vale? Ya les tiraremos las orejas a los políticos aquí, Muy bien. ¿vale? Vale, Sara, un muchas placer, un lujo, de verdad, Nuestro completamente apoyo para lo que necesites, cuenta con esta televisión y esta casa, ¿vale? Muy bien, muchas gracias a vosotros. A ti, Y Sara. gracias a vosotros. Bueno, nada, una pequeña pausa, despedimos a Sara y sí, vamos a hablar, ayer les proponía, vamos a hablar de Cataluña, vamos a hablar de esa fecha del día 1 de octubre, ya está puesta en el calendario en el que los catalanes están llamados a esa consulta. Y hay una pregunta muy concreta que ayer Puigdemont, bueno, ayer no, ya antes de ayer, ya el presidente catalán ya hacía pública y que además, bueno, incluso vamos a hablar de las declaraciones de Pep Guardiola, ¿por qué no? Y de cómo ha acabado la Liga en Inglaterra y se ha venido rápidamente de Cataluña a apoyar el proceso, de alguna forma. Bueno, de todo esto vamos a hablar, nada, en cuanto despidamos a Sara. Hasta ahora.